Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Os saludo a todos con la paz del Señor. Amén. En este hermoso día del Señor vamos a estar hoy un poquito predicando sobre Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18 sobre la marca de la bestia y su imagen. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que abre tu corazón. Vamos a orar al Señor para poner esta palabra en sus manos. Señor, te damos gracias. Abre nuestro corazón. Te pido que sea de bendición esta palabra, Dios mío, impartida, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo. Dios mío, sé tú, Padre Santo, el que abra nuestra mente para comprender tu palabra, Dios mío. Te damos gracias porque por ella, Dios mío, renacemos, Dios mío. Por ella, Dios mío, tú nos levantas, nos fortaleces, nos sanas, Dios mío. Te damos gracias y presentamos esta palabra en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar sobre, ¿verdad?, la marca de la bestia, su imagen, amén. Y va a hacer, ¿verdad?, matar a todo aquel que no le adore. Y yo el otro día estaba con unos hermanos en un estudio, ¿verdad? Aparte damos estudios en lo personal. Y les hacía una pregunta a unos hermanitos, ¿verdad?, sobre esto mismo. Y yo le hice una pregunta a unos hermanitos, ¿verdad? Un ejemplo, si el que está viviendo en Japón o en Australia o está viviendo en Francia o está viviendo en Estados Unidos, en cualquier otro lugar del mundo que no sea Jerusalén, ¿verdad? Bien, si va a hacer matar a todo aquel que no le adore, la pregunta es, ¿cómo podrá saber el anticristo quién le está adorando y quién no? Porque si es un ejemplo, la imagen de fundición que los hombres van a hacer, ¿verdad? Todos los moradores de la tierra le van a hacer una imagen a la bestia, mandado por el falso profeta, que ahora lo vamos a estar leyendo. Si le van a hacer una imagen a la bestia, y la bestia, ¿verdad?, esta imagen va a hacer que hable y mate al que no le adore, ¿cómo va a poder matar el que está en Estados Unidos o el que está en otro lugar del mundo, súper lejos de esta imagen? Y los hermanos me dijeron, pues no sabemos responder, Daniel. Bueno, pues la pregunta que yo hice, la respuesta es la siguiente. Por medio del dispositivo de la marca, en la mano derecha o en la frente, va a ir conectado esta marca a la imagen. Y la imagen sabrá por medio de el dispositivo que se le ponga en la mano derecha o en la frente, todo por tecnología. Hoy hay muchos robots, ¿verdad?, que hablan, muchos robots que andan, y hay mucha tecnología y está todo muy avanzado. Pues esta imagen sabrá quién le adora por medio de la marca. Por eso sabrá la bestia, ¿verdad?, por medio de esta imagen, quién le está adorando y quién no. Amén. Todo va a ser por medio de dispositivo. O sea, es decir, que en el tiempo del anticristo, cuando se manifiesta aquí en la tierra, el sistema monetario se va a terminar. Ya no habrá dinero para poder pagar cualquier tipo de transacción. Todo será, ¿verdad?, por medio de la marca, en la mano derecha o en la frente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. ¿A qué sabiduría? Sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Cuando vemos aquí el 666 o la repetición del 6 3 veces y el número de hombre, es sencillo. Dios creó al hombre al sexto día de la creación. Te vas conmigo a Génesis 1, 26 y Génesis 1, 31 y te das cuenta que el Señor creó al hombre al sexto día de la creación. Pues el número de hombre es porque Dios creó al hombre al sexto día. Y cuando vemos el 666, o sea, la repetición del 6 3 veces, el número 3 en la Biblia representa la Trinidad de Dios. 1 Juan 5, 7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El número 3 en la Biblia representa la Trinidad de Dios. Y aquí vemos al hombre de pecado, al anticristo, ¿verdad?, queriendo igualar la divinidad de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una Trinidad totalmente diabólica. El hombre elevado al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y todo es, amén, por medio del gran dragón, la bestia y el falso profeta. Será una trinidad totalmente aquí diabólica. Amén. Número de hombre, porque Dios creó al hombre al sexto día, y el mismo hombre que fue creado al sexto día se va a elevar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por eso vemos la repetición del 6 3 veces. El número 3 en la Biblia representa lo que es la Trinidad de Dios. Pues el diablo siempre ha querido, ¿verdad?, imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así lo va a hacer, ¿verdad?, cuando se manifiesta aquí el anticristo en la tierra, va a imitar, ¿verdad?, así la Trinidad de Dios por medio del anticristo. El diablo le va a entregar, dice Apocalipsis capítulo
13, versículo 1 en adelante hasta el 5, le va a entregar, ¿verdad?, el diablo, el gran dragón, toda la potestad y la autoridad a la bestia. Y la bestia se va a introducir en el hombre de pecado, en el anticristo. Y luego está el falso profeta, o sea, estarán el diablo, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Y será una trinidad totalmente diabólica. Y el diablo va a hacer que por remedio, ¿verdad?, de la bestia, todos le adoren a él. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Y la adoraron, dice, y la adoraron, ¿cuántos? ¿Unos pocos? No, todos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y tú me preguntarás, Daniel, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Juan ve los decapitados que no habían adorado a la bestia, su marca y su imagen, ¿verdad? Y que vivieron y reinados. Pues esos decapitados del 24 de Apocalipsis son los judíos, los que no se van a someter al gobierno del anticristo, amén, los que van a resucitar, amén. Si te vas conmigo luego a Daniel capítulo 7, versículo 21, decía Daniel, yo veía que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Luego te vas conmigo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, y si le permitía hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si fuese la iglesia esos santos, tenemos un problema, porque el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante, que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La palabra prevalecer es derrotar y vencer. O sea, las puertas del infierno no pueden vencer y derrotar a la iglesia del Señor, no pueden vencerla. Y el diablo, ¿verdad?, estaría venciendo a la iglesia del Señor aquí en la tribulación. Por ende, esos santos que se les permite hacer guerra son la casa de Israel. Te vas conmigo a Daniel 7:21 y luego 7:22 y lo dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esos santos son la casa de Israel que atraviesan toda la tribulación, ¿verdad? Los están decapitando en la tribulación, viene el Señor, resucitan, los juzgan y reciben el reino. Amén. Por eso, para poder entender Apocalipsis tenemos que comprender Daniel. En el arrebatamiento, Dios termina la salvación para el gentil por gracia, o sea, se cumple la plenitud del gentil. Romanos 11:25 dice el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el 26, y todo Israel es salvo. O sea, en el arrebatamiento, ¿verdad?, se termina y se cumple la salvación para el gentil, cumpliendo así la plenitud del gentil. La plenitud es la totalidad, amén, la capacidad. Ya no entra ningún gentil más, amén. Dios termina de salvar al gentil por gracia en el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, que se cerró la puerta, amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Yo soy el que cierro, abre y nadie cierra. Cuando el Señor cierra una puerta en el arrebatamiento es para entrar y dar paso, ¿verdad?, a su pueblo Israel. Amén, pues todos los moradores de la tierra le van a adorar, que son todos los gentiles. Amén, todos los gentiles. Y luego en el 24 de Apocalipsis, amén, los que ve Juan que estaban decapitados son la casa de Israel. Te vas conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, e ira sobre este pueblo. ¿Qué ira? ¿Y sobre qué pueblo? Sobre la casa de Israel, porque la iglesia no está puesto para ira. Te vas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, y el apóstol Pablo decía que no se ha puesto Dios para ira. Y te vas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y dice, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira. Entonces la iglesia no está puesto para ira, no pasa en la ira. Pero si te vas conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24, dice la palabra del Señor, e ira sobre este pueblo. Y dice Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada. Entonces los que caen a filo de espada en la tribulación no son los gentiles, son los judíos. Y luego te vas conmigo a Amós capítulo 9, versículo 9 y 10, dice, he aquí yo haré y mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Y luego dice el versículo 10, y a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, hablando de la casa de Israel. Y luego te vas conmigo a Daniel capítulo 11, versículo 31 en adelante, y en especial el versículo 33 del capítulo 11 de Daniel, dice, y caerán a espada, en fuego, cautividad y despojo. Y te vas conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 24, y serán llevados cautivos a todas las naciones, amén. Entonces los que van a ser llevados cautivos a todas las naciones son la casa de Israel. Ellos sí que pasan por la tribulación y los decapitan. Y dice Jeremías 30, amén, capítulo 30, versículo 7, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, y Jacob es Israel, pero en aquel tiempo será libertado, amén, será librado. Y luego te vas conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 1, y dice, en aquel tiempo se levantaría Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo habrá angustia sobre tu pueblo, pero en aquel tiempo será librado, libertado
tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ese libro es el libro de la casa de Israel. Daniel pertenecía y pertenece a la casa de Israel. Y para Israel hay un libro llamado la casa de Israel. Luego te vas conmigo a Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 y 9, y te habla del libro de la casa de Israel. Pues todo eso es escudriñar la palabra del Señor, amada iglesia. Entonces, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Todos los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. El 13:8 de Apocalipsis lo requete confirma perfectamente bien. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea que no recibieron a Jesucristo para que sus nombres se escriban en la vida. Y ahora concuerda con lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 8 en adelante. Y dice Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Amén. Con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, después del arrebatamiento se manifestó el anticristo y el Señor envió a todos los gentiles un poder de engaño, amén, con la capacidad de que puedan adorar al anticristo y que se complacieron en su propia injusticia en el día de hoy, y a día de hoy no reciben el amor de la verdad, pues después del arrebatamiento creerán a la mentira por complacerse ahora en la injusticia. Amén. O sea que al día de hoy no recibieron el amor de la verdad. O sea, la salvación se aplica ahora para salvación. O sea, el evangelio, se aplica ahora para salvación. Y por no recibir ahora el evangelio para salvación, después del arrebatamiento será demasiado tarde. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 13:8 que todos le van a adorar. ¿Por qué le van a adorar? Por el mismo poder de engaño que Dios les envió. Y luego te vas conmigo al capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. No hay una contradicción. Lo único que tienes que escudriñar, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, amada iglesia. Amén. Esos decapitados son los de la última semana del profeta Daniel. Ahora estamos en la semana 50, estamos en la penúltima semana, o estamos en la semana 69 del profeta Daniel. Le dan a Daniel 70 semanas. Las primeras 7 semanas de años, son 49 años, se cumplieron. Amén. Tardó Israel en reconstruir el segundo templo, la plaza y el muro, lo que es 49 años, 7 semanas de año. Y desde que terminó el trabajo de reconstrucción hasta la muerte del Mesías, pasarían otras 62 semanas, que son 434 años. Y cuando muere el Mesías se abre una dispensación llamada la gracia, o sea, un trato diferente al que tenía Dios en el Antiguo Testamento con el hombre, siendo Dios el mismo ayer, hoy y por siglos. Yo no digo que Dios ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos, pero el trato de Dios con el hombre es diferente. O sea, es decir, en el Antiguo Testamento ¿tiene salvación los gentiles? No, Israel. Entonces el trato era diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. O sea, si Dios castigó a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, sigue castigando hoy en día a su iglesia. No ha cambiado el trato, ¿verdad? En el trato, en la forma de poder Dios tratarnos, pero la dispensación en la cual estamos, ese trato por gracia y no por obra. Antiguamente, ¿verdad? El hombre hacía obras, en el Antiguo Testamento se hacían obras, sacrificios, expiaciones, ¿verdad? Y se iban tras una justificación por obras de la ley, pero ahora nosotros somos salvos por gracia y no por obra. Pues yo me estoy refiriendo a que el trato que Dios tiene con el ser humano en el tiempo de hoy es por gracia, es un favor que tú y yo no lo merecíamos. Amén. Por eso la palabra del Señor, amada iglesia, la tenemos que escudriñar. O sea que el anticristo va a hacer que se marquen todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, amén, que fue inmolado desde el principio del mundo, amén. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, amén, que tiene la herida de espada y vivió. O sea que el falso profeta va a hacer que le hagan una imagen de fundición a lo que es la bestia, para que esta imagen pueda hacer que hable y mande matar a aquel que no le adore. Pero como todos le van a adorar, no va a tener que matar esta imagen a nadie, porque todos le van a adorar, según Apocalipsis 13:8. Ahora, los que dice Juan en el 24 de Apocalipsis, que vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, es por el testimonio que los judíos reciben de los dos testigos. Los dos testigos, que serán Elías y Moisés,
vendrán testificando, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, por 1260 días. O sea, los últimos 7 años se reparten en 2 mitades. La primera mitad, 1260 días. Y la otra mitad, 1260 días, que es la gran tribulación. Pues la primera parte es paz y seguridad. Pues en ese periodo de tiempo de 1260 días vienen los 2 testigos, ¿verdad?, a testificarles a la casa de Israel y les testifican de Jesucristo. Daniel, ¿y por qué no le predican el Evangelio? Dice Romanos capítulo 11, versículo 28, que los judíos a día de hoy por el Evangelio son enemigos. O sea, un judío, tú vas a Israel a predicarle el Evangelio y te puede hasta apedrear y pegar. Son enemigos del Evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 28. Los judíos no recibieron el mensaje, no recibieron el Evangelio traído por Jesús de Nazaret. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los judíos no recibieron el Evangelio. Por eso dice Pablo que son enemigos del Evangelio. Romanos 11, 28. Por eso tienen que venir 2 testigos a testificarles de lo que ya se les testificó anteriormente. Y el que representa la ley no fue Enoc, fue Moisés. Y el que representa a los profetas es Elías. Entonces, para yo ser un testigo, tengo que ser testigo de los hechos. Es decir, si a ti te llama o a mí un juez a declarar, usted tiene que ser testigo de los hechos. Si no, es un testigo falso. Entonces, Moisés es un testigo, ¿verdad?, verdadero. Es un testigo que testifica de Jesucristo en la ley. Y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces vendrán 2 testigos a testificarles a la casa de Israel, y el propósito que ellos tienen es testificarles de Jesús. Y cuando reciban el testimonio los primeros 3 años y medio los judíos, a la mitad de los 7 años les quita el sacrificio a los judíos en el tercer templo y comienza la persecución para la casa de Israel. Y por no querer someterse al gobierno del anticristo y por el testimonio que tenían, que era el de Jesús, lo van a decapitar. Ahora ya todo empieza a concordar. O sea que la Biblia es como un puzzle. Tenemos que escudriñarla porque en ellas nos parece que tenemos la vida y eterna. Y eso es lo que dan testimonio del Señor. San Juan 5:39. Entonces la Biblia, amada iglesia, es para poderla escudriñar. A mí también me gustaría predicar que hay salvación en la gran tribulación para el gentil, pero lastimosamente no la hay. Yo no puedo adulterar la palabra del Señor, no puedo predicar al gusto del pueblo, tengo que predicar, ¿verdad?, al agrado del Señor. Amén. Que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Y luego en el arrebatamiento se va a ir de aquí el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. La palabra iglesia, ¿cómo está el nombre? ¿Femenino o masculino? Femenino, amén. Y el Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿En masculino o femenino? Masculino. El Espíritu Santo. Y la novia, que somos tú y yo, que somos la esposa, amén, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Dónde mora el Espíritu? En la esposa. La palabra esposa, ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Femenino. Entonces, él a su vez se ha quitado en medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Cuando es quitado de la tierra, se va con el Espíritu la iglesia, que es la novia, y somos el cuerpo de Cristo en la tierra, y somos el templo del Espíritu Santo. O sea que en el arrebatamiento de la iglesia concluimos que el Espíritu transforma el cuerpo nuestro, que somos su novia, somos la iglesia, y somos, ¿verdad?, columna y baluarte de la verdad. Cuando se vaya de la tierra el Espíritu Santo, se fue de la tierra con él la iglesia del Señor. Entonces, ¿quién convence de pecado en la gran tribulación si no está aquí el Espíritu Santo? Dice San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Pero si se va de la tierra el Espíritu Santo, ¿quién va a convencer a quién? Amada iglesia, que Dios os bendiga mucho. Espero que haya sido de mucha bendición esta pequeña palabra, y que Dios pueda siempre hacer cada día nuestros rostros, amén, que puedan ser cada día más iluminados por la palabra del Señor, y que la presencia del Señor siempre nos arrope y haga resplandecer sobre nuestra vida su presencia, amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amén, y que Dios te bendiga donde tú te puedas siempre encontrar. Tu hermano Daniel, que te ama.